Buenas, bueno, ahí mientras se van conectando, estamos con Vero, la profe de resina epoxi, bordado y pintura. Sí, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que conecten un poquito más. Sí, vamos a esperar ahí unos minutos más. Pueden ir preparándose la mesa, si quieren ir haciendo el proceso mientras lo vamos mostrando. Bien, ahí vamos haciendo algunos más. Hoy les vamos a mostrar la línea nueva de moldes de silicona que son especiales para bijú. Y bueno, vamos a estar haciendo un dije, ¿no, Vero? Con algunas incrustaciones. Tenemos especiales para bijú, también algunos que son como para portavasos o portabotella, y el resultado queda bien interesante, ¿no? En este caso hicimos una base con un color común, pero se puede hacer igual que más o menos lo que vamos a hacer hoy en vaciado de molde. Excelente. Hola Clau, ¿cómo andás? Muy bien, ahí se van conectando algunos más. Excelente. Bueno, si quieren les voy contando un poco de lo que es el taller de resina mientras van llegando y vamos explicando qué vamos a hacer. El taller de resina tiene como distintas partes, ¿no? Tiene una parte que es todo lo que es superficial y pegado de lámina, etcétera, que son, por ejemplo, estas cajitas que desarrollamos. Mira, yo también se las muestro. Esta es un decoupage, ¿no? También. Es un decoupage, exactamente. Y arriba, tiene decoupage y resina. Excelente. Tiene varios trabajos porque se utiliza una pintura especial para pintar madera, luego se trabaja el decoupage y después colocamos la resina, cosa que es muy diferente a lo que vamos a hacer hoy. También hacemos cuadros, algunos con distintas capas, digamos, de resina, donde vamos dibujando capa por capa. Los acerco, miren qué espectacular que quedó este cuadro. Esto es como capa por capa, sí, que van haciendo con la resina. Está recién hecho y le falta arreglar el Díganme borde, si ahí se ve bien. Yo sé que la luz a veces, bueno, sí, nos juega una mala pasada, pero creo que ahí se ve espectacular. Bien, esto es como otra parte que hacemos durante las clases. Hacemos técnica de puring, por ejemplo, que no solo la aplicamos a cuadros, también la aplicamos a cajitas de madera y a veces a los moldes. Y con apliques también, ahí por lo que veo, tiene. Y por ejemplo, en los moldes, bien que demás, muchas veces queda muy genial también. Ahí va. O sea, hacen puring también en los moldes chiquititos. Sí, exactamente. Buenísimo. Una vez que aprendemos ahí, a creo que ahí grande, se ve bastante bien. Lo llevamos a lo pequeño, que es totalmente distinto. Hoy la idea básicamente es hacer con un molde pequeño un dije, ¿no? Que puede servir para llavero, puede servir para una cadena. En este caso nosotros lo vamos a armar, el dije, y lo que van a aprender es cómo se vacía la resina epoxi en molde. La resina epoxi, por ejemplo, es muy diferente que la náutica. Tenemos varios tipos de resina, ¿no? La resina epoxi no queda del todo brillante. Si yo les mostrara el resultado de la resina náutica, es absolutamente brillante y transparente. O sea, esta es la náutica. Ajá. Bien. Y con la resina epoxi ahí creo que queda muy bien también, pero es distinto. Queda un poquito más opaca, digamos. Exactamente. Bien. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Ahí. Igual es más brillante de lo que se ve acá en la cámara, por lo que veo. Creo también, que ahí enfoca mejor. Sí. Y tiene unas diamantinas adentro. Esto está buenísimo, me encanta. También hacemos dijes que están vaciados y pueden tener cualquier imagen dentro del dije. Y esto también es un poco de la técnica anterior que le habíamos contado. Y a veces le ponemos purpurina u otras cosas para que el dije funcione y quede muy lindo. Ahí se los acerco, así pueden verlo. Ahí. Bien. Queda eso sería delicadito. Como lo más básico, porque hacemos muchas otras cosas en el taller. Esto es como un pantallazo, porque si no... Exactamente. Bueno, entonces, para empezar a armar esto, nos vamos a poner los guantes. Siempre cuando trabajamos con resina está bueno tener guantes, porque es algo que no... Si bien la resina epoxi no es tan tóxica como las demás, está bueno que tengan guantes y se protejan. Lo mismo que tapabocas, ¿no? Bueno, para empezar vamos a utilizar la resina que en este caso nos dice
que está al 50%, casi siempre cuando vamos a comprar una resina tenemos que preguntar en qué porcentaje viene la división de esta resina epoxi, porque hay muchos tipos de resina epoxi, incluso a veces el mismo vendedor lo cambia. Entonces cada vez que compramos tenemos que preguntar en qué proporción nos están vendiendo esa resina epoxi. En este caso los kits que encuentran acá de resina epoxi ya viene en la proporción indicada para mezclar, viene pronta, no tienen que calcular nada. Incluso les ponemos un aviso que dice cuándo van a usar de cuál, etcétera, que eso en realidad está muy bien, porque a veces no nos dice nada la resina, nos dan empaques blancos y no sabemos qué hacer. En este caso, siempre acá se los marcamos. Una cosa importante es que cuando mezclo, siempre voy a vertir primero la resina. ¿Por qué? Porque es más pesada, más densa, me cuesta más arrastrarla cuando la muevo, ¿no? Y luego el endurecedor. Para que la mezcla nos quede exacta, yo lo que voy a hacer es colocar mitad de endurecedor en este envase, mitad de resina en este. Recuerden que cualquier duda que vaya surgiendo, cualquier consulta, me las pueden dejar acá en los comentarios y si no en la cajita de preguntas, yo se las voy tirando a Vero. Ven que la resina es como mucho más pesada, siempre la vamos a distinguir porque es la más espesa. ¿Sí? Es mucho más espesa que el endurecedor. Entonces siempre eso nos va a decir, esta es la resina. ¿Sí? Bueno, ahí tengo más o menos la misma cantidad de ambos. Es un poquito lo que voy a preparar porque es más o menos para ese molde. Este molde es un poco profundo, ¿lo ven? ¿Sí? Hay moldes que son más planos. Para que lo vean bien. Ay, déjenme ver si... Ahí enfoco bastante bien. Es bastante Tiene más profundidad. Y hay otros que son más planos. Cuando son planos, le ponemos una sola capa de resina y queda bárbara. En este vamos a trabajar, digamos, a dos capas. No es que vamos a dejar que la resina seque y después le vamos a poner de vuelta, sino que le vamos a poner resina, pero dos veces, para que el aire quede como más compactado y no se vea dentro de la imagen de la resina, ¿sí? Porque recordemos que esta resina genera aire, a diferencia de, por ejemplo, la resina náutica. La resina náutica, como calienta a 200 grados, queda perfectamente transparente sin yo hacer nada. Así que tengo como las dos posibilidades para elegir también. Bueno, una vez que coloque esto acá, vamos a contar exactamente 3 minutos desde el momento en que empiezo a batir, ¿sí? Ya ahí tengo la resina con el endurecedor. Esos 3 minutos son primordiales. Y voy a batir que se vea bien aireado, ¿sí? Que tenga bastantes globitos, ¿sí? La voy a batir. Esos 3 minutos son primordiales. No pueden ser menos minutos porque si no lo que sucede es que se nos separa la resina del endurecedor. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir errores como ¿por qué no me secó? ¿No? ¿Por qué se me humedece y cae demasiado de una pieza? Y tiene que ver con eso. El batido de la resina es como primordial. La humedad también. Acá estamos en un espacio que no es para nada húmedo. Si nosotros dejamos una pieza afuera o el espacio donde la dejamos tiene una ventana abierta, también modifica mucho cómo va a quedar la resina, ¿sí? Por acá nos preguntan cómo se guarda el resto, lo que va quedando. ¿Cómo se guarda el resto? Así, bien tapado. Tal cual como vienen empaquetados, así lo cierran bien y listo. Porque además pasa una cosa, si yo dejo un poquito abierto uno de los envases y lo pongo cerca del otro, si se tocan entre sí es posible que se sequen. Entonces, por más que los tenga uno cerca del otro, siempre tienen que estar bien tapados, bien limpio el espacio donde los dejo guardados. ¿Y más o menos cuánto dura? Ese que ya está abierto y bien cerrado, ¿cuánto dura? Mira, abierto a mí me ha durado 1 mes o 2 si está muy bien cerrado. Excelente. Tiene que estar muy bien cerrado. Buenísimo.
De hecho, en mi caso casi siempre uso los potes más grandes porque los uso para varias Claro. veces, pero tengo que ser muy cuidadoso cuando Como el que compro. tienen atrás, el frasco de atrás, el kit. Exactamente. El blanco aquel es más grande, es como 1 kilo creo. Ya estamos por los 3 minutos. Ahí faltaría 1 minutito. Bien. No sé si alguno más iba contando, pero acá al menos en mi reloj falta 1 minuto. Bien. Cosas importantes que también tienen que ver es que ella como que va quedando como bien líquida, ¿ven? Y ese aireado es primordial y ustedes van a sentir que tiene un olorcito, más es un olorcito suave. Esto no se calienta. Ah, bien. Si se les empieza a calentar, es raro, ¿sí? No es normal que se caliente, no es como la resina poliéster o la náutica que sí, ahí sí se calienta y es normal que se caliente, pero en este caso no. Por acá preguntan si sobra claro, en el vasito, te sobra un resto y bueno, ahí sí. Lo hay mejor que usarlo. puedes hacer es tener muchos moldes Claro. y desmoldar, digamos, el poquito que te quedó. Y si no preparan lo que más o menos a vos van Más a o menos necesitar. lo que van a usar, es lo que hago Claro, yo. para no Trato de desperdiciar. proporcionar para no desperdiciar. Pero en general uno, cuando prepara, ¿no? Yo le digo mucho a mis alumnas eso, cuando prepara, la idea es que tengamos varias cosas para ir Claro. vaciando. De manera que no nos quede un poquitito de resina, que ese poquitito de resina mejor en un molde chiquito, ¿no? Si le voy a agregar pigmento o algo, ya lo agrego ahí en este momento que estoy. Sí, en realidad, ahora, por ejemplo, si bien no son los 3 minutos, 2 minutos y medio está bárbaro, Ahí lo vamos estamos a ya. dejar un poquito, Bien. medio minuto. Él lo que va a hacer ahora la resina es subir el aire y los globitos, ustedes se van a dar cuenta que si la dejan quieta, empiezan a subir los globitos de aire y a quedar arriba. Y eso para nosotros va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando yo vacíe dentro del molde esa resina, va a tener mucho menos aire y me va a costar menos con el secador de pelo y todo lo demás que tengo que hacer, vaciar. Excelente. Por acá Juli preguntaba si batiendo así no se te llena de burbujas. Y Ah, se te llena de burbujas, pero precisas Bien. que pase eso. O sea, si no pasa eso, no queda bien la mezcla. Después esas burbujas se las vamos a sacar o con secador de pelo o con pistola de calor. En este caso vamos a usar secador de pelo, porque la pistola de calor, por ejemplo, en los moldes de silicona a veces abre hueco. La Claro. pistola de calor tiene como muchísimo calor. El secador de pelo es más suave. Entonces, bueno, yo acá ya dejé esta resina ahí y voy a ir armando lo que va dentro del molde. Ese minutito le viene bien para sacar todo ese aire, ¿no? Excelente. Entonces, tengo ahora las florecitas que elegí. Que son y una diamantinas. tijera Las para muestro. cortar. Vienen así en estos paquetitos, en varios colores. Y son bien chiquititas. Sí. Y yo voy a tratar de enfocárselos mejor. Ustedes díganme si se ve bien. Me van diciendo. Igual me puedo acercar de repente. No, ahí yo igual puedo hacerle zoom, Sí. pero no quiero perder nada del Ahí cuadro. un Pero poquito. bueno, ustedes me van diciendo. Me van viendo un poco mejor, capaz. A ver ahí. Bien. Recuerden que una vez que preparamos la resina, tenemos más o menos entre 15 y 20 minutos para utilizarla, ¿no? Ah, bien. Esto es importante porque si de repente preparo una cantidad muy grande de resina, para usarla en moldes chiquitos, no me va a dar. Voy a tener que usar moldes grandes o cosas grandes para que la resina no se seque en el proceso en el que la estoy virtiendo, ¿no? Excelente. Bueno, ahí le vamos a poner alguna florecita. Se ve bien bueno, genial. Mira, Y- justo Maca preguntaba cuánto demoraba en secarse, así que. Demora en secarse más o menos 12 horas, ¿sí? Ya en 12 horas pueden tocar la pieza, les va a quedar algo así, Bien, ahí se ve perfecto. que es bastante seco, ¿sí? Vieron que a este yo le puse también los palitos de la florecita y queda bárbaro. Entonces, bueno, una cosa que voy a hacer es que voy a ordenar acá adentro lo que voy a poner. En el caso de las flores, voy a ser cuidadoso, ¿sí? Las voy a apoyar hacia abajo. Con cuidado de que no se me dañe la flor y que quede lindo. Esto lo van a elegir ustedes a su gusto, ¿no? Pueden ponerle una flor, 10 flores, es a gusto personal. Yo acá le pongo por lo menos 5 o 6 flores. ¿Qué otros apliques podrían ponerla dentro? Podrían ponerle muchas cosas. Por ejemplo, siempre
cuando hacemos vaciados grandes, que a veces nos cae un poco de resina, eso lo aprendemos en el curso. Esa resina que nos cae la cortamos y armamos y suceden cosas interesantes, como en este. El pedacito que tiene adentro verde es un pedacito de resina ¿Mirá? ya preparado. Buenísimo. ¿Sí? Ahí. Aparte de las flores, ¿no? Le puedo agregar también color, que esto lo aprendemos en el curso. Distintos tipos Ahí se ve de bien. escarchas, brillantinas, esas cosas quedan muy interesantes. A ver. Excelente. Y también, bueno, hacemos toda la parte de color que está muy interesante. Ahora voy a empezar a vaciar la resina. ¿Y cómo la voy a vaciar, no? Primero tengo que ser cuidadoso porque cada florecita me va a generar aire, ¿sí? Voy a tratar de enfocarles. Entonces voy a ir ahí lentamente colocando la resina. Me tomo tiempo porque, como les dije, tengo 20 minutos, o sea, que me quede bien la pieza. A veces es mejor cuando haces una pieza chica tomarte el tiempo, porque parece mentira, pero las piezas pequeñas a veces son más complicadas que las grandes, porque en las grandes uno coloca una superficie lisa, luego le pasa el secador de pelo y está bárbaro, pero en las chiquitas es como más delicado sacar el aire y todo. Vieron que tengo una cucharita que no utilicé. Yo voy a usar la patita de la cucharita para ir sacando el aire y bajando como las florecitas, ¿sí? Las bajo un poquito. Esto es para que las florecitas boten el aire que les queda de frente. ¿Sí? La dejo un poquito. Ven que ahí empiezan a subir como pequeñas burbujas. Yo esas burbujas las voy a disipar con la patita esa de la cucharita o el palito que tenga para Mira, por acá mandan un montón de corazones, así que se va entendiendo. Bien. Igual cualquier consulta la van dejando acá. Nos pueden ir preguntando cosas también. Hola Dani, ¿cómo estás? Acá Juli dice si podríamos explicar las diferencias entre las resinas, para qué se usa una y Sí. otra. Bueno, la resina epoxi en realidad se usa para todo, pero es mejor para molde la náutica. ¿Por qué? Porque como calienta por sí misma, la transparencia es espectacular. El detalle que tenemos es que tenemos que tener un ambiente grande, ventilado, pero sin humedad. Cosa que a veces es complejo, por ejemplo, cuando estoy haciendo resina desde casa, tener en casa, ¿no? Porque en ese ambiente donde preparo la resina náutica, tengo que dejarla secar y el olor es bastante fuerte. Tiene como su lado hermoso, que es que la transparencia es Claro, la increíble. terminación es única. Ves todo, no te queda nada brillito, o sea, la transparencia es impresionante. Aparte, para moldes grandes te genera cosas muy interesantes, ¿no? La resina epoxi es más como de superficie. Nosotros igual en el curso la hemos aprendido a usar de todos los modos. Ahora vieron que la dejé un ratito y que tiene como Miren ahí que- burbujitas ahí. A ver. ¿Ven? Pequeñas burbujitas. Ay. Esto es lo que yo me refería de que hay que hacerla como en dos partes. Acá le voy a pasar un poquito de secador de lejos. Bien. Acá preguntan si necesitamos desmoldante. No, en estos moldes no. Bien. Hola Manu, ¿cómo estás? Me dice, súper recomiendo el curso de resina. Vero es una genia. ¿Andás bien, Manu? El curso de resina que se abre la semana que viene, ¿qué sería? ¿La sexta edición? ¿Por Creo cuál que vamos? la séptima. La séptima. Ya vamos por la séptima. Hemos bueno, perdido bien. un poco la cuenta. Bien, vieron que le saqué un poco el aire, ¿no? Esto es importante. ¿Secador frío o caliente, Verón? Secador caliente. Bien. Bastante lejos lo puse. Ahora le voy a poner la siguiente parte de resina. O sea, lo que hice fue sacar un poco el aire para cuando pusieran más resina no quedaran muchas burbujas de aire y ya. Vieron que igual me quedó un poco. Lo puedo vaciar en otro molde. Por eso trajimos varios moldes. Ahí le pongo un poco de secador a este. Y si ven no queda nada de burbujas porque se desaparecen. Ahí si querés, vos
me lo acercás y yo lo enfoco, así pueden verlo. Bien. A Ahí lo veo. ver, ahí. Creo que ahí se ve bien. Nada, 0 burbujas. Sí, Buenísimo. exactamente. Aparte lo que quedan son muy chiquitas, esas se desaparecen a lo que se seca. Buenísimo. Esto lo voy a dejar secar por lo menos 12 horas. Sin tocarlo ni nada, porque ¿qué pasa si a veces, no sé, por ejemplo, tengo una mascota y le cae un cabello? Eso va a quedar ahí. Te querés matar. Exacto. O sea, por eso hay que ser cuidadoso donde dejo secar las piezas, ¿no? Bien. Y lo mismo acá, ¿no? Si quiero vaciar algún molde, voy a hacerlo con este que es más profundo, con este poquito de resina que me quedó acá. Igual. Excelente. Hola Cata, ¿cómo estás? Para los cursos, si quieren, contáctenos por privado y los Y van acá lo directo vamos a al... poner. Ahí va. Y nos mandamos directo al taller para que Jessy, que es la encargada del taller, les cuente un poco. El tema de los costos, cuánto dura, más o menos son 2 meses, ¿no? ¿O 3 meses el módulo? Sí, 2 meses. Ahí va, 2 meses. Y ahora vamos a tener un taller nuevo que está muy bueno, que es avanzado. Bien. Vamos a hablar un poquito de ese, porque sé que por ahí están las alumnas que estuvieron antes en resina y lo habían estado esperando algunas. Ya llegó, así que... Este curso es bien especial, si bien no traje acá muestra. Se trata más de la madera, ¿sí? Tenemos pirograbador, un tornito, que hoy lo vamos a usar igual. Vamos a utilizar tornito, pirograbador, gubias. Vamos a hacer profundidades en la madera y a partir de esas profundidades, color, incluso vamos a hacer un poco de silografía, que es que yo con la súper madera completo. puedo hacer grabaditos que me van a quedar como técnica de grabado y luego todo eso lo vamos a trabajar con resina. Vamos a utilizar también unos moldes nuevos, que fue los que les mostré al principio, quizás ahora que están todos lo ven mejor, que son estos, que son moldes especiales para portavasos o para portabotellas. Y estos moldes los vamos a trabajar particularmente con una técnica que existe en Rusia, que hasta ahora acá nadie la ha dado, y es bastante rara, bastante como artística. Entonces, bueno, vamos a tener esa oportunidad de hacer como piezas más grandes y con técnicas muy distintas a las que vemos en el taller. En el primer curso, buenísimo. Exacto. ¿Cuánto va a durar este? El Este va a durar avanzado? 3 meses. 3 meses. Es más largo. Van a tener la oportunidad de aprender cosas totalmente nuevas, sobre todo en madera y en vaciado de molde grande, que está bueno. Ahí ya termino de vaciar esta resina. Y esto queda pronto. Lo tengo que dejar, recuerden, más o menos 12 horas. En este caso vieron que la resina al final a veces ya no tiene pelotitas. ¿Por qué? Porque ya tiene un rato. Y ahí no necesito pasarle el secador, porque quiere decir que esa resina calentó bien. Excelente. No precisa secador. Entonces esto lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar secando, ¿sí? Ahora me voy a quitar esto y les voy a mostrar cómo abrir un huequito. Es algo que nos han preguntado mucho. ¿Cómo hacen con las piezas de resina de bijou que no tienen el agujerito? Sí. ¿Con qué se lo pueden hacer? Bien, vieron que a veces la gente tiende a hacerlo con un clavo caliente. Esto, o sea, les digo porque mis alumnas todo el tiempo siempre como que... Y les digo, ¿qué es lo que tiene el clavo caliente? La resina es un poco tóxica. Vieron que una de las cosas para que las que voy a necesitar bastante en tapabocas es ahora, ¿sí? Bien. Porque sale un poco. Entonces nosotros a esto lo que vamos a hacer es abrirle un huequito con un tornito manual. ¿Y qué tiene? La resina epoxi es muy blanda, ¿no? La resina cristal o poliéster, en cambio, no. Y ahí voy a necesitar un aparatito bien potente, porque estos vienen de distintas potencias. Este es de alta potencia, por lo que trae como un enlace de carga, ¿no? El otro, o sea, hay otro modelo donde se carga y manualmente lo tienes, digamos, no es lo mismo, no está conectado siempre a la eléctrica, por ende no es tan productivo a la hora de... Claro, O sea, que siempre es mejor tener una mejor herramienta que da mejores resultados. más potente. Entonces, en este caso, yo lo pongo como a mitad de la potencia Se los voy a acercar. y elijo, ¿no?, un lugar para abrirle huequito que me guste. Pero más o menos
que tenga una linda distancia, ¿sí? No tan grande porque luego, cuando le coloque el arito, tengo que tener una distancia pertinente. Si yo le pongo acá abajo el huequito, nunca va a llegar. Exactamente. Obvio, claro. En este caso estas piezas son bastante gruesitas, así que vamos a probar a ver cómo queda con ese arito. Pero en general le puedo abrir con esto y queda bárbaro, ya le voy a mostrar. Por ahí nos preguntaban si los moldes están cargados en la web. Estos, se los voy a mostrar mientras yo los edito. Estos chicos, que se los dejamos también en redes, a ver si se ve, cargados ahí en Instagram. Todos esos los tienen en la web. Los grandes de posabotella y posavasos todavía no, esos son bien nuevitos, pero en estos días ya va a quedar cargado. El taller, Dani, se dicta vía online, lo hacemos por la plataforma Zoom y es una vez por semana, 2 horas, pero... 1 hora y media. 1 hora y media, ahí va. Por acá Caro pregunta si cuando seca la resina deja de ser tóxica. Sí, en realidad te podés poner, incluso hay gente que se hace vasos, deja de ser tóxica. Bien. El problema es a la hora de secar. Sé que, por ejemplo, la resina náutica es distinta porque cuando se seca tiene que estar muy seca para eso, tiene que pasar varios días. Excelente. Entonces bueno, ahí le abrí el huequito, me falta un poquito de este lado. Este es bien profundo, ¿vieron? Elegimos uno bien profundo, justamente por eso, porque mientras más grande y más grueso sea, toma más tiempo, ¿no? En uno de esos es rapidísimo. Al toque. Siempre la punta tiene que ser una punta bien filosa, de estas, porque si no, no abre bien el hueco. En este caso lo hizo bastante prolijo, ven que entra ahí y es bastante cómodo. Una vez que lo tengo así y lo veo a trasluz, está pronto. Excelente. Este polvito es tóxico, ¿sí? Lávense las manos una vez que terminen de hacer todo. Tratan de ponerse tapaboca porque el polvito es tóxico, ¿sí? Una vez que tengo esto, con una pinza lo voy a abrir. Miren que voy a ver si puedo moverlo un poquito acá. Así. Y ahí Si los enfoco mejor. voy a tratar de entrar con el arito. Este arito le queda perfecto, ¿vean? Juli dice si se puede hacer el agujero con un taladro convencional. Con un taladro convencional el tema es la potencia del taladro, ¿sí? No sé qué tal sea, por ejemplo, ven ahí, quedó bárbaro Ahí, para se los sostener. acerco. Así se ve. Ahí, ahí va, ahí. Mejor con un arito más grandecito. Claro. Y el tema de un taladro es la potencia del taladro, es lo que te decía, de que de repente te puede pasar que si el taladro tiene mucha potencia te rompa la pieza. Si es un taladro que cambia las potencias con una punta, tiene que ser bien finita, es el tema, o sea, la idea Bien. es que no sea una punta completamente con la forma, digamos, alargada, sino que tenga una punta bien fina. A ver, ahí sí se los puedo mostrar más de Sí, sí, cerca. claro. Y se Te enfoca lo mejor desconecto para que en la esté más cámara. cómodo. A ver, ahí. Ahí va, ahí lo ven bien. Hoy, esperen, ahí. Ahí se ve bien, díganme. Pero es bien finita en la punta y filosa, ¿no? Obvio. Ahí va. Y bueno, eso sería todo para hacer el dije. Básicamente con eso tenemos un dije y podemos montarlo en una cadena o en un llavero, en lo que queramos. Esta es una parte nada más del taller.
digamos que no es ni siquiera una clase, es un pedacito de una clase, ¿sí? Así que bueno, los invito a los 2 talleres. En los 2 no se necesitan conocimientos previos, si bien el otro es avanzado. Bien, eso está muy bueno. Es avanzado en el sentido de que es distinto a lo que hicimos antes. Pero, por ejemplo, una persona que tenga más interés en aprender madera y cosas de madera, es bienvenido a ese curso, que seguramente va a conseguir otras cosas. En este curso hacemos cosas como más amplias, ¿no? Aprendemos cómo usar la resina, en qué usarla, cómo ponerla, en capas, etcétera. Es como más artístico hacia la resina. El otro, si bien vamos a trabajar la resina, vamos a trabajarla con profundidad, también vamos a trabajar otras cosas de madera. Por ejemplo, es un curso bien abierto para las personas que les gusta las artesanías en madera o que no saben cómo pirograbar. Vamos a enseñar un poco de todo, ¿no? También cómo crear una imagen de pirograbado con escalas de grises, digamos, que genera el pirograbador. Y bueno, nada, decirles que son bienvenidos siempre y que cualquier duda estamos a las órdenes. Si quieren pueden hacer alguna pregunta más. Y como el curso es online, por ahí veo que también nos están mirando desde Argentina. Todos pueden inscribirse sin ningún problema, se hace por la plataforma Zoom. Así que bueno, pueden dejar acá abajo los comentarios para que los contactemos, para pasarle toda la info del taller, o si no, por MP también. Y les pasamos. El primer curso es con los posavasos, preguntan por acá. El primer curso, y puedes elegir el molde que quieras. Nosotros, en realidad, en el primer curso te enseñamos a trabajar en molde, ¿sí? Distintos modos de trabajar en molde. Tú puedes tener un molde gigante o un molde chiquitito. O sea, no es que cada alumno va a trabajar con el mismo molde, es medio libre en ese aspecto, ¿no? Tengo alumnos que tienen moldes grandes y otros que tienen moldes chiquititos. O sea, digamos que micro y macro aprendemos las dos cosas. ¿Cuándo empieza? Bueno, presten atención porque el curso, vamos a decirle el casi básico, porque en realidad son diferentes, no es que sea básico, pero empieza la semana que viene. ¿Qué día es? ¿Viernes? El jueves. ¿Jueves? Bien. El jueves. 7:30. El jueves 7:30 arranca la 7ª edición del curso. Teníamos una duda en el horario, perdón. El jueves va a quedar a las 20 horas. Por un cambio que tuve que hacer. Así que bueno, a las 20 horas. A las 8 el jueves. Es 1h30. Bien, y la van a disfrutar mucho. Se van a dar cuenta por las alumnas que siempre hacen comentarios por ahí que es un tiempo placentero también como de descanso. Excelente. Ahora les muestro un poco como lo que tenemos acá parecido a la herramienta que yo traje, que es un Dremel. Estas son las puntas. ¿Lo ven ahí? Déjame ver. No, pero está bueno. Trato de enfocárselo, pero la luz, a ver si ahí lo enfoca mejor. Ahí va, ahí. Hay que esperar como unos segunditos. Este tiene como un montón de puntas. Todas estas le van a servir para la resina. Sí. Este, por ejemplo, tiene una potencia media. Y este que tengo bien. Acá es más potente. Es como el que yo traje, más o menos. Ah, bien. O sea, este sería como el que vos estabas trabajando hoy. Más o menos. Bien. Todos de la línea Dremel, que es una marca excelente, ¿no? Sí. Buenísimo. Así que acá lo pueden encontrar. Vengan a buscarlos. Bueno, muy bien. Así que cuéntanos si tienen alguna duda más o del curso o de lo que trabajó Vero, de los dijes, de los moldes. Por ahí creo que fuimos respondiendo todas sus consultas. Sí, creo que sí. Acá lo muestras acá. Sí, Les eso lo habíamos mostramos mostrado hoy. un poco de esto, pero igual vamos a dejarlos acá, así los pueden ver mejor. Y el avanzado, pregunta Laura. Acá Laura nos había dicho, perdón que hoy no lo comenté, ella vacía la resina y le pone adentro algunos diseños con filigrana también, con papel, que queda bueno, una buena idea también. Sí. A veces, dependiendo de la resina, el problema es que, por ejemplo, la resina náutica te cambia el color del papel. ¿sí? Claro. Y algunos papeles con resina epoxi también cambian, dependiendo de la tinta con la que hayan sido impresos, por ejemplo, ¿no? Porque a veces tenemos como la idea de que podemos poner de todo dentro de la resina. ¿Y qué pasa? Si ha sido cosas con dibujos impresas al alcohol, tenemos que darle un trabajo especial, que eso lo aprendemos dentro del curso. ¿sí? Excelente. ¿Cómo le damos ese trabajo a ese tipo de papel, por ejemplo?
Para el avanzado ya tenemos día y hora de comienzo. No todavía, no. pero esta semana más Lo o menos definimos. vamos a decidir el horario y el día. Así que estén atentos a las stories y a la info que le vamos dejando acá en redes. ¿Se pueden poner flores de seda? Flores de seda, sí, lo que pasa es que la tela posiblemente lo que te va a pasar es que se doble de manera diferente. Vieron que estas flores son como un poco más duritas, tienen como su dureza, ¿no? De repente una tela se va a tender a mover dentro de la resina, entonces quizás no te quede la flor perfecta como tú la pusiste y cambia un poco, pero se puede poner, sí. Vas a tener que tener mucho cuidado con el tema aire dentro de la resina, Claro. moverla. O sea, no es para alguien capaz que recién está en contacto con la resina. Me parece que es como para ya cuando le tienes como la idea de cómo funciona muy bien la resina. Bien, Sí. genial. Bueno, muy bien, creo por ahí contestamos todas sus consultas. Igual si hay alguna más, la dejan acá abajo y con gusto se la pasamos a la profe. Gracias. Así que bueno, estén atentos para toda la info que vamos a irles mandando en stories sobre el curso. Para que Adriana dice... Sí, Adri, exacto, el curso es sobre resina epoxi. Se puede colocar sobre pintura acrílica. Sí, en el curso también Sí, aprenden eso. es un poco De hecho, esto. ahí está. Este, por ejemplo, es arte Tiene fluido resina. con Y este acrílico y también, resina. Abajo tiene acrílicos y arriba tiene Ay, resina. Como Aprendemos mezclas de resina con colores, qué tipo de material nos sirve, Excelente. qué tipo de material no nos sirve, todo eso lo aprendemos en el curso. Muy bien, bueno, que pasen lindo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que les haya gustado este mini Gracias. cursito, mini clase de resina epoxi. Nos vemos, que pasen lindo.